La inflación, ese fenómeno monetario que a nosotros los argentinos nos está volviendo locos hace décadas, hace siglos podríamos decir, desde que el país existe que el país tiene inflación. Pero, ¿cuál es la historia de la inflación en Argentina? Hagamos un breve paneo de la historia de la inflación en Argentina. ¿Sabés que en RG Inversiones damos clases gratuitas todos los meses? ¿Cómo haces para suscribirte a estas clases y enterarte cuándo son? Desde nuestro canal de WhatsApp de clases gratuitas que ya tiene más de 16.000 personas. Te voy a dejar el enlace fijado acá en el primer comentario del video y también en la descripción para que no te lo pierdas. Nos vemos ahí. Miren este gráfico de acá, está buenísimo, es hermoso. Acá se puede ver la inflación anual en Argentina desde 1811 hasta el año 2019. Prácticamente toda la inflación de toda la historia argentina. Solamente haría falta agregar los últimos 4 años. Lo más interesante del gráfico capaz es ver esto, que es muy raro de ver, que es la inflación en esa etapa más primitiva de Argentina, cuando todavía no había una moneda nacional, sino que había monedas provinciales que competían con monedas extranjeras, porque sí, en Argentina se usaban monedas, algunas en papel, otras en metal, de Bolivia, de Chile, de Brasil, europeas, de todos países del mundo, porque no había una moneda nacional estable, con buen respaldo. Es una larga historia, pero cuando se perdió la mina de Potosí durante la Guerra de Independencia, nos quedamos en una fuente de metálico que respalde el papel moneda. Entonces, por ejemplo, acá vemos un primer pico de inflación interesante, durante la Guerra de Independencia. Después otro gran pico, capaz la primera gran experiencia inflacionaria argentina, seguramente fue más alta incluso, que es durante la guerra con Brasil. Brasil bloqueó el puerto de Buenos Aires, lo que dejó al Estado Nacional sin ingresos de aduanas, ni de exportaciones ni de importaciones. El pequeño o el primitivo Estado Nacional en aquel momento empezó a emitir papel moneda sin respaldo que inundó la ciudad de Buenos Aires y creó una hiperinflación bárbara. Entre el año 37 y el 43, algo muy parecido, esta vez serían los franceses y los ingleses los que bloquearían el puerto de Buenos Aires, y además se mezcló con una guerra civil. Bueno, esa parte de la historia era muy anárquica. Esto de acá es la guerra civil entre Urquiza y Mitre, o sea, entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, y finalmente el país se terminaría de unificar y empezaría un periodo de estabilidad con la presidencia de Sarmiento y la de Avellaneda, y todo concluiría en la presidencia de Julio Argentino Roca, que le da el último clavo de estabilidad al Estado Nacional Argentino, o la creación de un Estado Nacional Argentino más fuerte y más centralizado. Con Roca y sus sucesores se crea el sistema monetario argentino y la caja de conversión, y se establece una paridad entre el oro y el peso nacional o el peso argentino. Desde 1890 hasta 1835, que es cuando se crea el Banco Central, la inflación promedio fue del 1%, fue una inflación bajísima. Los únicos pequeños picos fueron entre alguna que otra crisis local y la Primera Guerra Mundial. En 1935, como consecuencia de la crisis del año 29, que fue la crisis más grande a nivel mundial de la historia, y también eso se reflejó a nivel local con el golpe de Estado de José Félix Uriburu en el año 30, no logra Uriburu permanecer como presidente, pero se instala una línea más conservadora, que es la de Agustín P. Justo, que para apalear la crisis empieza a tomar una serie de medidas más estatistas. Eso no fue un invento nuestro, igual se empezó a hacer en todo el mundo. La consecuencia de eso fue, entre otras, la creación de un banco central. O sea, el Banco Central de la República Argentina tiene menos de 100 años, no es una institución que nació con el país, ni nació cuando el país se estabilizó en 1890. Ahí nace el Banco Nación, otra institución separada, pero que bueno, puede parecer burdo, pero hay mucha gente que lo confunde, esas dos instituciones. Esa institución, entre otras funciones, tiene la responsabilidad o el rol de controlar la política monetaria, es decir, la emisión, las tasas de interés, entre otras, para darle más respaldo o protección a la moneda, que por desgracia fracasó. Entonces, siguiendo con la creación del Banco Central, la inflación promedio empieza a aumentar. En 1946 es nacionalizado porque, como dijimos, era mixto, el Banco Central, el directorio era mixto, y la inflación seguiría en franco ascenso. Hubo varias crisis, golpes de Estado, mucha inestabilidad política, que nos recuerda un poco a esto, salvando las distancias, obvio. Así llegaríamos al año 75, año del Rodrigazo, año de una inflación altísima, y al siguiente año se da el golpe de Estado. Desde ese año 75 hasta el año 91, o un poco antes incluso, fíjense el promedio de inflación anual, 535%, una de las inflaciones más altas de la historia mundial, y con el pico inflacionario que significó la hiperinflación del año 89 al 91, algo ridículamente alto. Terminar con esa inflación fue un precio bastante caro, fue el plan de convertibilidad, el plan económico capaz más
ortodoxo de la historia argentina que, bueno, fue exitoso en bajar la inflación, pero por desgracia no fue sustentable en el largo plazo y eso finalmente colapsó en otra crisis del año 2001 y desde ese año, o mejor desde el 2002, hasta el 2019 la inflación promedio fue del 25%. Si agregáramos los últimos 4 años, es decir, del año 2020 al 2024, probablemente la inflación promedio sea mucho más alta, superando el 30% incluso. En conclusión, la inflación está muy ligada a la parte política, por supuesto, pero también a la parte monetaria, al equilibrio fiscal, al equilibrio comercial y otros factores. Estaría bueno que el video sea mucho más largo, yo profundizaría un montón en esto, pero bueno, puede ser otro video. En conclusión, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la inflación en los próximos 10 años? ¿Qué opinan de la gran inflación que tuvimos en los últimos 40 años?